Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces ya con esta última sesión. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Apenas hay 5 Profe, participantes. espera que no ha 4. entrado Cami ni Apenas, Denis. apenas hay 4. Mejor dicho, es más fácil contar los que están que los que no. Está Yuri, Daniela, Juan Carlos y Jonathan. ¿Será que me entendieron mal? Yo dije que a las 8:45, ¿verdad? Sí, profe. Profe, sí. Está molestando mucho este Zoom. No me graba al iniciar. Y es la nueva versión. ¿Ustedes la actualizaron? Sí, señor. No sé qué pasa. Yo la tengo actualizada y todo y no me graba. Me tocó volver a grabar, nada. El internet. Ahí dice grabando. Sí, me tocó darle aquí grabar porque no lo configuré iniciando. Ah, El miércoles también me pasó lo mismo, se me fue el internet y ese sí fue que no volvió el internet. Me tocó dar la clase ahí. Aquí ya al menos ya se arregló el internet. Hola, profe. Hola, Denise, ya casito. Listo, bien. listo, profe. Ya se conectaron los dos. Tenemos una modelo en plena pantalla. Compañera Yuri. Está nuestra compañera Yuri modelando, excelente. A Yuri, ¿para qué la quitaba? Pero Yuri también, sí, mira, no les voy a avisar. No la quitaba, ahí está. Ah, listo. Ya se conectaron las dos, ya puede. Hay 7 participantes, pero la idea es que estuvieran porque no solamente es exponer y Y listo y esperamos chao. a ver si se conectan más. Y esperemos. Voy a escribir a ver. Este grupo grandecito, al menos la mitad más uno. ¿Será que están repelando? Que yo fui a la cocina a repelar y eso está más caliente la comida, Dios mío. No pude. Yo sí ya repelé. La cena está caliente. Molestando a mi hija. ¿La escuchan o no la escuchan? Después no le dan comida, profe. Sí. Para lo pasito. Estamos los dos solitos conviviendo con mi hija. ¿Cuántos años tiene, profe, su hija? ¿Mi bebé? Mi bebé tiene 21 añitos. Ay, bebé. Yo pensé que era de 10 y algo. Yo me la imaginé de 12. Tiene 21 Sí, añitos. cuando dijo mi bebé. Así que Jonathan, ojo ahí con esa sonrisa, ¿yo? Jonathan está así. ¿Qué hacemos? ¿Cuántos hay ya? A ver. Ya están conectando más. 9. Habemos 4, 8, 9, 10. Yuri habló, ¿cierto? Señor. Sí, Yuri es la que estaba hablando. Le puedo corregir algo, pero no, le puedo corregir algo que acabaste de decir, pero no para que te sientas mal. Señor. ¿Te lo corrijo? Sí. ¿O no? ¿O, después, o te lo digo en el interno? Va para todos, No, ¿cierto? sí, dígame. Es una, bueno, las críticas generalmente pues todas son, no existe ni positiva ni negativa, es una crítica, pero pues no quiero que lo tome como una crítica, Claro. más bien como, Ana, tranquilo, dime. como aprendizaje, ¿no? Pues tú dijiste, habemos 12, 11. No es correcto decir habemos, ¿no? Muchachos. Entonces, ¿cómo? Hay conmigo 12. ¿En serio? Sí, mi niña. Ok, profe. Lo Me tendré en disculpa si de cuenta. pronto sueno, pero no, esa no es Ah, la no, idea. profe, Esa no es la tranquilo. idea, la idea es que Gracias pues, por la vayamos corrección. corrigiendo. Vale, Vale, gracias. listo, mi niña.
14. Tengo una Profe, compañera que ya... pero mire que es una buena observación porque yo creí que se decía así. Sí, yo tampoco Tengo, sabía. tengo una compañera que ya tiene una especialización, es contadora y ella va a corregirle harto cuando habla. Ella todavía dice, hubieron, dice. Esa palabra ya está más tecnificada. Es hubieron, Hubo. hubo. Ujú. Profe, ya hay Yo creo que ya, sí, como, arranquemos con 15, vale. ya Con hay 14, aquí perdón. como, Con 14. Entonces, continuemos con quienes estaban, ¿vale? Para terminar la exposición. Estaba el Sí, vamos a grupo, empezar la segunda diapositiva, profe, la tercera. listo. Me toca compartirla. Venga a ver por acá. Acá. Ah, bueno, tenemos aquí completo. ¿La ven? Sí. No. sí, profe. Listo. No, no. Ay, Cami. Ay, Cami, por amiga. favor, Camila. Yo no, profe, ¿por qué le fue el internet? Camila, pero es bien. Bien que tantos problemas que tenemos hoy con la exposición y Camila no colabora, Dios mío. Listo, hagámosle. Camila, colabore. Sí, No. ¿Sigue mi parte? No sé, ¿pero la ves? Características. No, esa me toca a mí. Voy. ¿Me No, profe, devuelvo? la anterior. Bueno, sí. déjale ver la anterior. Espere, ¿Aquí? profe. La que dice características. No, Ah, esa es la que le la que tocaba. la que dice alcance. No Dale la encuentro. siguiente. La Listo. siguiente. Ahí. No, profe, donde dice alcance. Ya lo alcancé. Listo. Eso, ahí. Ahora Listo, sí, continúen, sí, por favor. Cami. Pues yo no la veo, pero la explico. No la Hágale. veo, pero la explico. Mucho mejor. Bueno, en la parte de alcance, la 2.1, bueno, en este párrafo de la NIF para PYME podemos mencionar pues lo más relevante de esta, ya que nos permite conocer una serie de pasos y principios que necesita pues toda una organización. Como son los objetivos y las cualidades de la información financiera en el momento de presentar pues dichos informes. Un ejemplo de alguno de estos objetivos puede ser conocer y demostrar los recursos de una organización, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que en el momento de administrar los recursos de una empresa, pues hay que cumplir tanto el conocer que es registrar o resumir la información financiera, que ahí podría ser el sistema, y en la forma de mostrar de lo que se utilizó, se manipulación de esta información, es verificando y mostrando con los soportes contables. Ejemplo puede ser cuando es una compra de mercancía. En el 2.2 dice proporcionar información sobre la situación financiera. Nos puede mostrar toda la información que los usuarios requieren. En este nos expresa que pues después de verificar lo que nos contaba el 2.1, muestra la información en casos determinados todos los usuarios que hacen parte del ente económico. Esta información se ofrece la que se requiere más, no la necesaria, ya que cada uno de los usuarios que cumplen, pues hacen parte de toda la compañía, no podrían tener acceso a todo lo que sucede en ella. Entonces, cada uno se le comenta dependiendo del aporte que le hace a la empresa. Y en el 2.3 dice, muestra los resultados de la administración relevada a cabo por la gerencia. Después de que se mostró o la información a cada usuario para saber sus aportaciones o en la toma de decisiones que se va a tomar a futuro, entonces se releva todos los resultados gracias a la parte administrativa y esto nos permite tener una eficacia.
ya que es la capacidad de producir un efecto que deseamos en un determinado tiempo, y esto nos lleva a obtener una meta deseada después de que se toma la decisión para que sea clara la información. Vale, Camila. Siguiente, profe. Ay, ah. Listo. Ok, las características cualitativas de la información financiera. En cuanto a la oportunidad, ahí es oportuna, una oportunidad. La información financiera debe ser oportuna debido a que de esa manera se va a manejar la información en el momento adecuado y se va a manejar de una manera más organizada. Yuri, Debe ser con... Señor, Yuri, tu cámara. mi cámara. Sí. Excelente. Listo. ¿Listo? Bueno, la información financiera debe ser comprensible. Uy, espere porque me borró la diapositiva. Debe ser comprensible para así poder interpretarla de una manera clara y no utilizarla de mala manera. También debe ser comparable y verificable para que nos sirva tanto a nosotros como a los usuarios. De esta manera ellos van a tener más confiabilidad en esta información y se va a permitir analizar de mejor manera. Debe ser fiable y debe ser prudente. Esta parte de la prudencia es muy importante, ya que si no se maneja prudencia en la información financiera, se pueden presentar inconvenientes legales, ya que se puede dar una información que no es real y solamente es para fachada de la empresa. También nos habla, ahí no está, pero también se habla de la esencia sobre la forma, entre las características importantes de la información financiera. Esto quiere decir que los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados. Acá nos dice que es importante más la esencia económica que la forma legal. ¿Qué quiere decir esto en un pequeño ejemplo? Un ejemplo, cuando se compra una mercancía, un electrodoméstico o el elemento que sea que se está comprando y no se le dan factura a la persona, independientemente de si se dio o no se dio factura, en la contabilidad debe quedar registrado que ese elemento ingresó y que la plata salió. ¿Ok? Listo, profe. Listo. ¿Quién sigue? Ah, paso. Bueno, esto le tenía que exponerlo a la compañera Ana, pero pues por cuestiones de conexión ella no puede, entonces lo voy a hacer yo. La niña Entonces Ana, dice ¿Ana cuál? Ana Calderón, Ana María Calderón. Ah, del Ella mar. vive en una finca. ¿No es la niña Ana María del Mar? No. No, En no, esta no, no. señor. Listo. Listo, Vale. entonces nos dice que los estados financieros están agrupados en dos grandes categorías que se conocen como elementos. La primera nos muestra sobre la situación financiera y es la que se relaciona con esta directamente, ¿no? Que es, como lo llamamos anteriormente, pues el balance general que conforma el activo, pasivo y patrimonio. Los elementos que se relacionan directamente con la medida de rendimiento, que es el estado de PIG, que son los ingresos y gastos. Listo, profe. Bueno, por último, los conceptos básicos, podemos encontrar lo que es el reconocimiento. Acá nos dice que es incorporar en los estados financieros un elemento que cumpla con dicho criterio. Aquí se realiza un proceso por el que se incorpora el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias o el estado de cambios del patrimonio neto. También encontramos entre estos conceptos el hecho económico. Dice, es cualquier actividad u operación que realice la empresa. Esta puede ser una venta, compra, un abono o cualquier actividad que se realice. Dice que debe ser identificada para así proceder a registrarlo luego en la contabilidad. Y por último, la causación o acumulación o devengos, que esta se refiere que se debe reconocer en el momento la información que se va a obtener
y no después del pago. Ejemplo, si llega la factura de algún recibo, se debe registrar en la información de que en el momento se debe causar, se debe reconocer esta información, aún así no se vaya a realizar el pago. Para cuando en el mes siguiente que está el corte, al realizar el pago, entonces en el sistema se va a reconocer de que había una deuda pendiente o un pasivo, y en esta automáticamente pues ya quedaría cancelada. O una cuenta por cobrar, ¿no? O una cuenta por cobrar también, Entonces, sí. se hace Lo que el hace es devengo. cruzarse las cuentas para que se cruzan las cuentas y ya ella queda negativa, se puede decir. Ya no se reconocería. Pues, ¿por qué es el devengo? Porque es reconocer que se debe algo, que se obtuvo alguna mercancía, por ejemplo, y que esa mercancía se quedó debiendo. Entonces se hace el reconocimiento en una cuenta por cobrar para el posterior pago. Eso ya después vendría el pago. Y también se hace el reconocimiento o el devengo en un pasivo, en una cuenta por pagar para después, para el posterior pago, ¿listo? O el posterior cobro en el caso contrario. Sí. ¿Listo? ¿Sigo? Sí. Listo, profe. Listo. Gracias, niñas. Gracias, Todos son, Bueno, profe. todas son niñas, ¿no? Sí. Sí. Chao, Sí, profe. señor. Bueno, ¿Listo? sí, pero que no se me vayan. Espera, a ver, ¿continuamos con otro Sí, grupo o qué? espere. ¿Podemos continuar con otro grupo? Sí, sí están. Yo creo, aprovechemos, son las 9:03, empecé a qué horas, faltando 15 para las 9, se termina a las 9:30 la clase, y son las 9:03, sí. Entonces voy a, bueno, llamando de una vez aquí, eso me está llamando ¿Quién está? ¿El grupo 6? Decreto 2706, no han expuesto, ¿cierto? Este es el grupo 3. ¿El grupo 6 está? Profe, soy yo, Claudia, no sé si las demás compañeras. ¿Quién más estará ahí? ¿Daniela está, mi monitora? Sí, profe, sí, señor. Daniela, ¿tú sabes quién está en el grupo 6? Profe, Que soy Julie yo. Prieto, Jonathan Guevara, Ana Isabel y Rocío Franco. ¿Y estarán? No, pero es que cambiaron de sitio, ¿no fue? No, Sí, está profe, Paula está hecho Camila que se Borges. quedaba de últimas. Es decir, este grupo 6 queda de última, Ese es ¿cierto? Es el 7. Sí, la No, última. profe. Así. Sí. ¿El grupo 7 qué tema tiene? La sección 3 para pymes. La decreto 2706 del 2012. Bueno, sí, iría primero el grupo de Rocío, de Jonathan. ¿Están? Igual yo tengo el video acá, ¿no es? Sí, señor. Sí, Entonces, señor. presenten. profe. Presenten y enviamos el video, ¿listo? Jonathan, haga la presentación, por favor. Yo no puedo. Grupo 7. Sí. Pero ya abro el video, Jonathan. ¿Me dicen si lo ven ahí? Ay, Dios santo. ¿Lo están viendo, no? Profe, ¿cuál Dios santo? ¿Y se escucha bien? No, no es por eso. No, profe, yo no escucho. Pero ven el video. Sí. ¿Ninguno Espérate. escucha? ¿Escuchan o no escuchan? Pues yo no. No, profe, no se No, profe. escucha. Entonces, espérame, ya cuadramos eso. Explica la presentación razonable de los estados Ya financieros, me escuchan. los requerimientos para el cumplimiento de las
Listo, Jonathan, lo escucho. Por favor, conecten las cámaras, Señor. los del grupo. Se van a presentar, ¿no? Sí, faltan. ¿Tienen que estar haciendo? Profe, yo no puedo, qué pena, pero no. ¿Quién no puede? Ana Isabel Garavito. Ana Isabel. Ana Isabel no puede. ¿No tienes cámara? Listo. No sé. Listo, Jonathan, arranquemos. Eso. Ya está Rocío. ¿Están apenas ustedes dos? ¿Tres? Rocío, Jonathan. No, ¿Denis y está? falta Caterín. Bueno, no No, está. Caterín pero- Prieto. Listo, entonces presentemos. Eso. Muy buenas noches. Mi grupo está conformado por Rocío Franco, Caterine Prieto y Ana Isabel Garavito y Jonathan Guevara. Le vamos a presentar la tercera sección de PAIN. ¿Listo, profe? Pymes. Esta vaina. Muy buenas noches. A nosotros nos correspondió el tema de la sección 3 para pymes. Nuestro grupo está conformado por Julie Caterine Prieto, por Jonathan Fernando Guevara, por Rocío Franco y quienes habla Ana Isabel Garavito. La sección 3 para pymes. La presentación de los estados financieros. ¿Cuál es el alcance de esta sección? ¿Qué nos va a explicar? Esta sección explica la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos para el cumplimiento de las NI para las pymes y qué es un conjunto completo de los estados financieros. ¿Cuál es la presentación razonable de esta? Si los efectos de las transacciones, así como los otros sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, los pasivos, los ingresos y los gastos establecidos en la sección 2 y los conceptos y principios generales de la NI para las pymes. Esta nos revela una información adicional cuando sea necesario o sea necesaria cuando los requerimientos de la NI para las pymes es insuficiente para permitir atender a los usuarios el efecto de transacciones concretas, otros sucesos y condiciones sobre la situación financiera y el rendimiento financiero de la entidad. ¿Cuál es el cumplimiento con la NI para las pymes? Una entidad cuyos estados financieros cumplen la NI para las pymes efectuará en las notas una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. En las circunstancias extremadamente excepcionales de que la gerencia concluya que el cumplimiento de esta NIC podría inducir a tal error que entrara en conflicto con el objetivo de los estados financieros de las pymes establecido en la sección 2, en la entidad no lo aplicará, según se establece en el párrafo 3.5, en el cual lo voy a explicar, a menos que el marco regulador aplicable prohíba esta falta de aplicación. El párrafo 3.5. Cuando una entidad no aplique un requerimiento de esta NIC de acuerdo con el párrafo 3, con el anterior, esta revelará: primero, que la gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. Segunda, que se ha cumplido con la NI para las pymes, excepto que ha dejado de aplicar un requerimiento concreto para lograr una presentación razonable. Tercero, la naturaleza de la falta de aplicación, incluyendo el tratamiento de la NI para las pymes, requeriría la razón por la que este tratamiento sería una circunstancia tan engañoso como para entrar en conflicto con el objetivo de los estados financieros establecidos en la sección 2 y el tratamiento adoptado. 3.6. Cuando una entidad ha dejado de aplicar en algún periodo anterior un requerimiento de esta NIC,
y eso afecta a los importes reconocidos en los estados financieros del periodo actual. Hola, buenas noches. El tema que me correspondió fue el cumplimiento con la NIF para pymes. La naturaleza del requerimiento en esta NIF y la razón por la cual la gerencia ha llegado a la conclusión de que su cumplimiento sería tan engañoso en las circunstancias que entra en conflicto con el objetivo de los estados financieros establecido en la sesión 2. Para cada periodo presentado, los ajustes a cada partida de los estados financieros que la gerencia ha concluido que serían necesarios para lograr una presentación razonable. En las circunstancias extremadamente excepcionales en que la gerencia concluya que cumplir con un requerimiento de esta NIF sería tan engañoso como para entrar en conflicto con el objetivo de los estados financieros de las pymes, establecido en la sesión 2, pero el marco regulatorio prohibiera dejar de aplicar el requerimiento, la entidad reducirá en la mayor medida posible los aspectos en cumplimiento que perciba como causantes del engaño, revelando lo siguiente. Pues es más que todo, nos está diciendo que pues los estados financieros no deberán señalar que cumplen la NIF para pymes a menos que cumplan con todos los requisitos de esta norma. Cuando una entidad no aplique un requerimiento pues de esta norma de acuerdo con el párrafo anterior, entonces deberá dejar sus estados financieros en las notas, que la gerencia ha llegado en la conclusión que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, el flujo de efectivo que ha cumplido con la NIF para pymes, acepto que ha dejado de aplicar un requerimiento concreto pues para lograr una presentación razonable, y por último la naturaleza de la falta de la aplicación, incluyendo el tratamiento de la NIF para los pymes que requerirá. Otro aspecto es hipótesis de negocio en marcha. Siempre que se inicia un nuevo negocio, se inicia con la intención de que su funcionamiento sea pues por un largo tiempo, y una vez que esté operando, si por alguna causa se tiene la intención o es necesario que las operaciones se terminen, es muy importante pues hacerse saber a tiempo. Es por eso de la existencia ya desde un largo tiempo del postulado negocio en marcha, al cual parece ser al que menos se le da importancia. Pues al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad que usa esta NIF evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar el funcionamiento. Una entidad es un negocio en marcha, salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones. O cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Al evaluar si la información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos 12 meses siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo. Muchas gracias. Buenas noches, le habla Caterine Prieto. Le voy a explicar lo de la sección para pymes 3, frecuencia de la información. Una entidad presentará un juego completo de estados financieros, incluyendo información comparativa, al menos anualmente. Cuando se cambie el final del periodo contable sobre el que se informa de una entidad y los estados financieros anuales se presenten para un periodo superior o inferior al año, la entidad revelará ese hecho. La razón para utilizar un periodo inferior o superior: el hecho de que los importes comparativos presentados en los estados financieros, incluyendo las notas relacionadas, no son totalmente comparables. Esta frecuencia de la información quiere decir que debe presentar estos hechos cuando presenten un periodo superior o inferior al año. Uniformidad de la presentación. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que, tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación o clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de las políticas contables
contenidos en la sección 10, políticas contables, estimaciones y errores. Esta NIF requiera un cambio en la presentación. Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas en los estados financieros, una entidad reclasificará los importes comparativos a menos que resultase impracticable hacerlo. Cuando los importes comparativos se reclasifiquen, una entidad revelará la naturaleza de la reclasificación, el importe de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado, el motivo de la reclasificación. Cuando la reclasificación de los importes comparativos sea impracticable, una entidad revelará por qué no ha sido practicable la reclasificación. La diapositiva anterior explica de que cuando van a presentar los estados financieros y en el periodo anterior clasificaron, digamos, los gastos de una forma y en el siguiente lo van a modificar, deben de presentar el porqué de la reclasificación de dichos gastos. Información comparativa. Al menos que esta NIF permita o requiera otra cosa, una entidad revelará información comparativa respecto del periodo comparable anterior para todos los importes presentados en los estados financieros del periodo corriente. Una entidad incluirá información comparativa para la información de tipo descriptivo y narrativo cuando ésta sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente. En esta dice que debe revelar los estados financieros del periodo anterior con el actual para hacer como una comparación del periodo corriente. Materialidad, importancia relativa y agrupación de los datos. Se debe presentar por separado lo siguiente: cada clase significativa de partidas similares, las partidas de naturaleza o función distinta a menos que no tenga importancia relativa. Una partida significativa sí puede individualmente o en su conjunto influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros, la magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas podría ser el factor determinante. Conjunto completo de estados financieros. Un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluirá todo lo siguiente: A. Un estado de situación financiera a la fecha sobre la cual se informa, donde hay actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Donde las actividades de operación son el activo corriente, las actividades de inversión son los activos no corrientes y las actividades de financiamiento son los pasivos corrientes, pasivo no corriente y el patrimonio. B. El estado de resultados integral. Hay opción 1 y opción 2, donde la opción dice que ingresos menos gastos es igual a resultados, más otros ingresos de la ERI del estado de resultado integral, menos otros gastos de la ERI es igual a resultado integral, o la opción 2, que es ingresos menos gastos es igual a resultado, y el resultado de esto le suman otros ingresos de la ERI menos otros gastos de la ERI es igual al resultado integral. C. Estados de cambio en el patrimonio del periodo sobre el cual se informa. D. Un estado de cambio efectivo del periodo sobre el cual se informa. E. Notas que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Identificación de los estados financieros. Una entidad identificará claramente cada uno de los estados financieros y de la nota y los distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo documento. Además, una entidad presentará la siguiente información de forma destacada y la repetirá cuando sea necesario para la comprensión de la información presentada. En la identificación de los estados financieros hay unos subbases que son el nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su nombre desde el final del periodo procedente. B. Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades. C. La fecha de cierre del periodo sobre el cual se informa y el periodo cubierto por los estados financieros. D. La moneda de presentación tal como se define en la sección 30, conversión de la moneda extranjera. E. El grado de redondeo si lo hay, practicando al presentar los importes de los estados financieros. Una entidad relevará en las notas lo siguiente: el domicilio y la forma legal de la entidad, el país en el que se ha constituido y la dirección de su sede social, o el domicilio principal donde desarrolle sus actividades y fuere diferente de la sede social.
Una descripción de la naturaleza de la operación de la entidad y sus principales actividades. Presentación de información no requerida por las NIF. Esta NIF no trata la presentación de la información por los segmentos, las ganancias por acción o la información financiera intermedia de una pequeña o mediana entidad. Ay, otra vez me botó esta vaina. Me botó. Profe, el audio. ¿Listo, muchachos? Aló. ¿Listo? Ven. ¿Fue que me sacó el internet? ¿Listo? ¿Se me escucha bien ahí, muchachos? Sí, profe, sí, él escucha. Listo. Era que me ha sacado el internet, me parece, no sé qué pasó. Bueno, muchachos, listo. El grupo que expuso la sesión 2 es todo lo de políticas, lo de principios, ¿cierto? Mientras que la sección 3 es más de cómo se deben presentar los estados financieros. Todos. Les faltó de pronto nombrar los estados financieros básicos que ya conocemos, ¿cierto? Donde ellos cogen uno por uno y explican cómo es, explican una estructura de cómo tiene que estar dadas las cuentas que conforman, por ejemplo, el estado de situación financiera, la cuenta cómo debe estar estructurado, las cuentas que conforman el estado de resultados y cómo queda ahora para la NIF. Esa es la forma de cómo tienen que presentarse los estados financieros, la sección 3, pues como para resumir. Nos vamos, muchachos, porque ya me quedan 2 minuticos. Creo que me quedan 2 minuticos. Entonces, nos vemos dentro de 8 días, por favor. Queda pendiente un grupo, ¿no? El grupo del decreto 2706, si no estoy mal. Listo, profe. Listo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga, se siguen cuidando, por favor. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, Profe, que descanse. felicidades.